María Antonia González, como veis ahí, soy profesora de la escuela y economista, lo cual significa que de válvulas, de caudales, de todas estas cosas que estáis hablando, sé más bien poco o nada, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, lo que os voy a explicar es un poco cómo calcularíamos, o sea, cómo podríamos aplicar un modelo a todo lo que estáis haciendo, lo cual significa que el modelo es eso, un modelo, pero que los datos que os voy a presentar pueden ser totalmente distintos dependiendo del tipo de explotación, de las características de la dimensión, de todas esas cosas que vosotros habéis ido hablando a lo largo de los distintos días, ¿vale? Entonces, lo primero, os voy a explicar un poquito cómo haríamos el estudio de rentabilidad y luego lo que he hecho ha sido coger un ejemplo y sacar unos datos, ¿no? Lo cual significa que esto no es ni blanco ni negro. Es decir, hay cantidad de variaciones, como estáis viendo vosotros, en función del sistema de manejo, en función del tipo de inversión que hagáis, en función del tamaño de miles de cosas, ¿vale? Entonces, lo primero, deciros cómo, qué elementos y qué sistemas vamos a utilizar para hacer un cálculo de rentabilidades. Normalmente se habla de la viabilidad y de la rentabilidad de los proyectos. Son dos cosas distintas, que luego veremos. Entonces, un proyecto puede ser viable y no rentable y también, dependiendo un poco de quién va a hacer el cálculo, lo que para uno es bueno, para a lo mejor para otro no es tan bueno. Entonces, hay que ponerlo en un contexto que no son verdades absolutas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar dos posibles métodos, un método estático y un método dinámico. En el método, digamos, dinámico, perdón, el estático primero, lo que haríamos sería analizar lo que ocurre sin tener en cuenta el momento en el que ocurren las cosas. Entonces, eso no es bueno desde el punto de vista económico y mucho menos desde el punto de vista financiero. Con lo cual, nos iríamos a un método dinámico en el que tenemos en cuenta lo que ocurre, y lo que ocurre no es lo mismo lo que puede ocurrir a futuro dentro de un año de lo que puede ocurrir a 20 años. Con lo cual, todo eso hay que manejarlo en el tiempo y ver cómo, desde el punto de vista económico y financiero, no es lo mismo, ¿no? Eso significa que vamos a utilizar para el cálculo 4 índices que son complementarios entre sí y que incluso algunas veces entre los dos primeros salen como cierta discrepancia porque lo que según un método es bueno, a lo mejor con el otro no es tan bueno. Entonces, bueno, pues ahí habría que matizar. Vamos a utilizar primero el método del plazo de recuperación, el método del valor añadido OVAN, método de la tasa interna de retorno, TIR o la TIR, si la llamamos tasa, y el método en el que calculamos el valor anual equivalente. Esas 4 cosas, esos 4 índices. Cuando nosotros hablamos de cosas que ocurren, vamos a llamarlo así, entre comillas, cosas inicialmente, hoy o dentro de un tiempo, tenemos que ver que financieramente, como decía, no es lo mismo. Entonces, el planteamiento que tenemos que determinar es algo que hoy vale X, dentro de X años valdrá posiblemente mucho más. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros hacemos una inversión y esa inversión supone a lo largo de los años una rentabilidad, si esa rentabilidad que yo voy teniendo la voy dejando dentro de la inversión, pensemos por ejemplo en una cosa muy simple, cojo 1.000 euros y los meto en mi banco, nos dan muy poquito pero algo nos dan, pero financieramente al cabo de un tiempo tengo los 1.000 euros más lo que yo he ido ganando, ¿no? Entonces hemos de tener en cuenta que en el espacio-tiempo las cosas valen de diferente manera, de tal forma que algo que yo introduzco en un momento cero, por decirlo de alguna manera, cuando han pasado X años eso vale más. ¿Cuánto más? Pues el importe que corresponde a los intereses acumulados. Entonces, eso significa que en una inversión en un momento determinado comparable con lo que va ocurriendo a lo largo de los años, tiene que ser de tal manera que financieramente podamos comparar las cosas. Entonces, algo que yo invierto en el año 0, en el año N, cualquiera, valdrá ese valor multiplicado por 1 más R o 1 más I elevado a la N. Donde la R es el tipo de interés que nosotros estamos manejando y donde la N es el número de años que han pasado desde que hice la inversión, por ejemplo, hasta el momento en el que yo quiero ponerlo como punto final. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos hablando de un cálculo de tipo cálculo de rentabilidad de un proyecto, siempre lo que hacemos son suposiciones a futuro.
Entonces, lo que nos planteamos es, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí a 20 años, por ejemplo, a 5, a 10 o al tiempo que sea? Entonces, hacemos una suposición en base a lo que en este momento previsiblemente tenemos y en base a lo que puede ocurrir con los tipos de interés a lo largo del tiempo. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es ir, digamos, de cero hacia adelante, pero también a veces lo que tenemos que hacer es el efecto contrario, ¿no? Lo que yo obtendré en el año X comparado con lo que yo obtendría en este momento. Por eso tenemos que jugar financieramente con factores de capitalización y factores de actualización que me permiten ir hacia adelante o hacia atrás. Y pongo un ejemplo muy simple. Los 100 euros que yo meto en el banco hoy, dentro de un año, tendré los 100 euros más el tipo de interés que me hayan pagado. Vamos, el porcentaje del tipo de interés multiplicado por 100. Supongamos que estamos con un porcentaje de un 5%, al cabo de un año tendríamos 100 más 5, 105. Entonces, si yo lo que estoy pensando es a futuro qué cosas voy a obtener al cabo de X años con el proyecto que yo estoy realizando, la equivalencia sería 105 del próximo año equivalen con 100 de este. Por tanto, tengo que jugar con esos dos magnitudes que me tienen que permitir comparar cosas, digamos, que sean equivalentes desde el punto de vista financiero. Por eso utilizaremos factores de actualización y factores de descuento, que sería justo lo contrario, ir hacia adelante o ir hacia atrás. Entonces, si el factor de actualización es 100 euros más el 5% de 100, es decir, 100 multiplicado por 1 más 0,05, cuando voy en sentido contrario será dividir, con lo cual el factor de descuento sería lo contrario. Pero claro, nosotros ahora en un proyecto lo que tenemos que plantear no es que yo hago una cosa hoy y al cabo de 20 años tengo X, ¿no? Sino que yo tengo un proyecto y ese proyecto va generando unos recursos, va ocupando unos recursos y al final lo que me quedan son unos resultados. Entonces, esos resultados que voy obteniendo a lo largo de los años los tengo que comparar con lo que yo estoy haciendo. Es decir, tengo que buscar una balanza, un equilibrio. Yo tengo una inversión y esa inversión tiene que generar lo que vamos a llamar los flujos y esos flujos tienen que ser capaces de ver, a ver, hacia dónde se equilibra la balanza, ¿no? Entonces, si la balanza se equilibra hacia el lado en la que yo he puesto y resulta que pesa más lo que pongo que lo que recibo, pues entonces mal andamos. En cambio, cuando la balanza se inclina hacia abajo en lo que yo recibo, bueno, pues eso supera el importe. Pero claro, no puedo comparar cosas que financieramente estén aquí año cero con cosas que están a un futuro. Por eso esas cosas que yo voy obteniendo, que serían los montantes que voy obteniendo a lo largo del tiempo, sí que puedo en un momento determinado compararlo con la inversión a fecha de hoy y por tanto, ¿cómo lo hago? Pues multiplicándolo por ese factor. Con lo cual eso nos va a permitir comparar, da igual en el momento en el que se obtengan las cosas, nos va a permitir comparar unas cosas con otras para ver hacia dónde se inclina esa balanza. El valor de lo que nosotros vamos a ir obteniendo a lo largo del tiempo es lo que se denominan los flujos netos de tesorería o flujos de caja. Esos flujos, estamos hablando de flujo, vosotros habláis mucho de agua, pues imaginaros ese agua, ¿no? Lo que es, abro un grifo, cosas que entran, pero en el grifo hay un problema, digamos, en la tubería hay un problema y hay cosas que salen. Pues esto es exactamente igual, solo que estamos hablando de unidades monetarias. Esas unidades monetarias que me van a permitir que haya cosas que entren y cosas que salgan y al final queda algo, si es que queda, hay veces que no. Entonces podemos hablar de flujos netos, dentro de lo que entra y lo que sale. Esos flujos netos en determinados momentos van a ser positivos y en determinados momentos van a ser negativos. Y al final lo que tengo que ver es de dónde vienen esos flujos netos. Por tanto, lo que tengo que hacer es plantear qué cosas entran y qué cosas salen en términos de dinero. Es decir, vamos a determinar cuáles son los cobros y cuáles son los pagos. Y la diferencia entre cobros y pagos me dará los flujos. Entonces, simplemente, si pongo ese pequeño ejemplo que no es significativo de nada, lo que tengo que ver es que los cobros en un determinado momento son hasta el año 5, van creciendo, los pagos, bueno, pues en un momento inicial hay uno que puede ser incluso la inversión y luego flujos posteriores que al final me dan un flujo neto. Bueno, pues ese flujo neto es tan simple como si en el momento cero estoy poniendo a mayores de mi bolsillo 1000, ¿no? Al siguiente ya solamente 100, pero al siguiente ya voy recaudando un poquito más, es decir, voy llegando, ¿no? Entonces, ese movimiento de cosas que entran y que salen me va a permitir calcular los flujos netos y esos flujos netos van a ser, digamos, lo que va a pesar en un lado de la balanza. Por tanto, voy a tener cobros y pagos. ¿Cómo defino los cobros y los pagos? Pues como entradas de dinero, en el caso de los cobros,
y en caso de los pagos, salidas de dinero. La generalidad es que los cobros provienen en casi todos los apartados asociados a los ingresos, como es lógico, mientras que los pagos vienen, en la mayoría de los casos, asociados a los gastos. Luego aquí va a haber una pequeña distinción entre lo que es el gasto, lo que es el pago, lo que es el ingreso, lo que es el cobro, entonces que luego veremos. Si lo trasladamos a un ejemplo en el que lo que vamos a hacer es analizar la rentabilidad de una explotación que se ha definido con unas determinadas características, una inversión, y en base a las características de esa explotación a lo largo de los distintos años podemos determinar cuántos son los cobros y los pagos, pues la mayoría de las veces los cobros ¿de dónde provendrán? Pues de las ventas cobradas, no ventas, cobradas, de las posibles subvenciones que nosotros obtengamos, que también tendrían que ser cobradas, de posibles préstamos, que son entradas de dinero, y de ingresos financieros. Mientras que los pagos pues provienen justo de lo contrario, ¿no? Por un lado tenemos compras que hemos pagado, por otro lado gastos de personal, he puesto así como cosas muy generales, suministros, que sería lo principal para este caso, reparaciones, servicios de profesionales, transporte, etcétera. Es decir, de todo lo que ocurre dentro de una empresa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista contable, no todo genera entradas y salidas de dinero, sino que hay cosas que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, ventas, si yo vendo pero no lo cobro, pues ahí no hay flujo de caja. Si yo compro pero no lo pago, no hay flujo de caja. ¿Vale? Vamos entonces ahora, hecha esa primera premisa, a definir esos 4 índices que nosotros íbamos a utilizar para hacer el cálculo de la rentabilidad. Entonces, el primero sería el plazo de recuperación. Sin saber mucho de qué va esto, si alguien dice plazo de recuperación, ¿qué intuyes? Pues es el momento en el que recuperas la inversión. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la recuperación de la inversión dependerá de muchos factores. Dependerá de la magnitud de la inversión y dependerá, como estamos diciendo, de todas aquellas entradas y salidas que podamos tener posteriormente, de esos flujos de caja. Y también dependerá de que los flujos de caja se obtengan como, digamos, positivos desde el principio o tengan que pasar una serie de años hasta poder generar esos flujos positivos. En definitiva, el plazo de recuperación es el momento en que yo he recuperado la inversión. Entonces, con un ejemplo así también bastante simple, lo que vemos es que los flujos acumulados, por ejemplo, si tengo los flujos netos que están actualizados, es decir, los he llevado al momento en el que yo puedo comparar, los flujos actualizados en un momento determinado dejan de ser negativos para ser positivos, ¿no? Entonces, en el momento en que dejan de ser negativos y son positivos, lo que está ocurriendo es que en ese momento, digamos que lo que entra, el caudal que entra es mayor que el que sale. Entonces, en ese punto yo calcularía cuánto es el periodo que hemos llamado plazo de recuperación, ¿no? Que lo podemos medir en años, ¿no? De alguna manera, como vemos que están entre el año 3 y el año 4, pues la recuperación sería 3 años y pico. ¿Cómo calculamos el pico? Pues bueno, simplemente haciendo una media, y ahí podríamos definir que a los 3 años y 0,32 de año, es decir, el 0,3 de un año, pues podríamos recuperar. Entonces, de alguna manera, esto me da pie a que cuando yo hago un planteamiento de la inversión, dependiendo un poco de las características que queramos plantear de la inversión, yo pueda definir si quiero recuperar mi inversión en un plazo de tiempo relativamente corto o largo. Porque entonces a lo mejor si yo hago un estudio y esto se me va a 12 años, si mi idea no es recuperar la inversión en 12 años, digo, no, esto yo no lo quiero. Entonces este factor me puede delimitar el seguir adelante o no seguir adelante. ¿Vale? Entonces, primer punto, plazo de recuperación. Me da el momento en el que yo recupero la inversión. Siguiente punto, que quizás sea el más importante de todos, el índice del valor actual neto. El valor actual neto es propiamente la balanza que comentábamos, ¿no? Esa balanza en la que ¿qué pesa más, ¿no? Si la inversión o la recuperación de lo que yo estoy invirtiendo. Por tanto, en ese momento hay un punto en el que se igualan ambas cosas. Pero para que se puedan igualar, lo que tengo que ver es, primero, cuánto he invertido y cuánto voy obteniendo. Lo que he invertido en el momento inicial sería lo que hemos denominado el flujo cero. El flujo que normalmente, lógicamente, como es una inversión, es una salida de dinero. Mientras que los flujos 1, 2, 3, n, da igual los que sean, dependiendo del número de años, sería la diferencia entre los cobros y los pagos de cada año. Pero como lo que tenemos que hacer es, como decíamos, en esa balanza, comparar cosas que son iguales, a los flujos hay que dividirlos por el factor de actualización para que pueda yo comparar una cosa y otra. Entonces, si ese valor actual neto pesa más
Es decir, es positivo porque pesa más los flujos del 1 al n que el flujo 0, que es el de la inversión, pues ese van me va a dar algo en términos, lo que sea, pero en términos económicos algo positivo. En cambio, cuando ese flujo 0 pese más que los otros, me va a dar negativo. Entonces, aquí yo ya puedo determinar cuánto sería o cuál sería, digamos, el criterio para desechar una inversión o no desecharla. Pues si el van es positivo, es que pesa más los flujos posteriores, aunque estén actualizados, que el flujo inicial, que es la inversión. Entonces yo podría decir que en ese momento el proyecto es viable. Le vamos a dar una viabilidad, independientemente de lo que luego le vayamos a sacar al proyecto, que es la rentabilidad. Entonces yo por lo menos, si algo me da positivo, yo digo, bueno, adelante, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también lo que decíamos antes, que el plazo de recuperación es ese periodo en el que yo puedo definir como valor, como número de años en los que recupero esa inversión, que puede ser un criterio en el que yo ya diga esto lo quiero o esto no lo quiero, ¿no? Pero si el plazo de recuperación me da más o menos igual y yo hago este cálculo, al final lo que estoy obteniendo es una viabilidad en base a que por lo menos lo que pongo sea menos que lo que obtengo, ¿vale? Entonces el proyecto es viable cuando el van es positivo. Entonces, en este ejemplo, lo que vemos, por ejemplo, es que al final la suma de todos esos flujos me da positivo. Es más esto, aunque hay aquí uno negativo, que lo que he puesto inicialmente. Entonces, ese exceso, digamos, me da positivo. Por tanto, el proyecto, digamos, que sería, desde el punto de vista económico, sería viable, ¿no? Yo ya planteo y digo, económicamente es viable, yo ya me puedo meter en este proyecto. Porque si inicialmente eso ya me queda negativo, ya no lo pienso más. Aquí ya dejo el proyecto, ¿vale? Luego ya tenemos segundo factor. Vamos con el tercero. Bueno, esto sería un poco lo que he comentado. Vamos con el tercero. La tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento, TIR, lo que me dice es en qué punto se equilibra la balanza. ¿En qué punto se equilibra lo que pongo con respecto a lo que obtengo? De tal manera que eso que pongo, que es la inversión, si al cabo de los años me da unos flujos y esos flujos yo los capitalizo a un determinado valor, que es el TIR, me quedo igual que estoy. Es decir, estoy sacándole una rentabilidad al proyecto, ¿vale? Entonces, cuando el TIR, valor que me ha dado ahí, es mayor que R, que ahora explico lo que es, el proyecto es rentable, si no, no. Entonces ya sería otro criterio para discernir si cojo o no cojo esta inversión, si la hago o no la hago. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que ver es que cuando hacemos la capitalización la hacemos a un coste o un tipo de interés de mercado. Entonces lo que yo tengo que plantearme es, este proyecto hoy, a lo mejor, los criterios para elegirlo no son los mismos que hace 5 años o 10 o 20, o no serán los mismos que dentro de 5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés de mercado van cambiando. Entonces, si en un momento determinado yo supongo que en el mercado me está dando simplemente esto, no voy a cambiar nada de mi explotación o no voy a montar una explotación, simplemente cojo todo este dinero y lo invierto en el banco y en el banco me dan un 2%, por decir algo. Si ese dinero yo lo pongo en el banco me da un 2% y si no lo pongo en el banco lo pongo en el proyecto, ¿cuánto me da? Pues cuando yo calculo el TIR, imaginemos que me da el 3%. Pues entonces le estoy sacando ahí a mayores un incremento de un 1%. Por tanto, el TIR, que sería como ese 3%, si es mayor que el coste de capital o coste de mercado, yo digo, puedo por lo menos meterme en este proyecto porque le voy a sacar una rentabilidad superior a lo que le sacaría si yo invierto simplemente el dinero en un fondo o lo que sea, ¿no? Entonces, este criterio, digo, es un poco subjetivo en el sentido de que, por un lado, primero, el TIR es el que es matemáticamente y el coste de capital es el que es, pero claro, ese coste de capital va variando en el tiempo. Entonces, lo que en un momento determinado puedo decir que es bueno, luego a lo mejor no ser tan bueno, o lo contrario, ser mejor, ¿no? Dependiendo un poco de los costes de capital que se vayan modificando y de la coyuntura económica y de la social y de la fiscal y de las miles de cosas que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me da un valor que me ayuda, ese índice me da un valor que me ayuda a discernir si cojo o no, o no hago la inversión en base también a los otros elementos que hemos dicho, el plazo de recuperación y el van. ¿De acuerdo?
Bueno, cuando vamos a calcular el TIR, lo hacemos teniendo en cuenta un poco también los términos de la inversión, no solamente el valor de mercado, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que hay determinadas inversiones que son pues especialmente arriesgadas y otras que no tanto, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer el cálculo, lo normal es hacerlo teniendo en cuenta ese grado de riesgo. De tal manera que si en el mercado pagan el 2, pues a lo mejor si el proyecto tiene riesgo, lo que habría que hacer es no poner un 2 a la hora de actualizar, ¿no? Sino poner un poco más, teniendo en cuenta ese grado de riesgo, ¿no? Entonces, eso hay que asumirlo. Bueno, gráficamente, el TIR lo que me daría sería el punto de corte en el que el VAN es cero, es decir, el punto de corte, como os decía, la balanza justo se ha equilibrado, ni hacia un lado ni hacia otro. Esa es la rentabilidad que yo le estoy sacando a mi proyecto, ¿vale? Esto está hecho, digamos, con dos factores de actualización e interpolando, pero vamos que, lógicamente, ahora existen otras formas de calcularlo con una tabla Excel simplemente. Entonces, como ya tengo 3 factores y esos 3 factores pueden darme cosas que a veces no me ayudan a discernir esta inversión sí, esta no, sobre todo cuando estoy comparando distintas cosas, el planteamiento sería el siguiente. Por ejemplo, en una inversión, en un proyecto en el que tengo una inversión de menos 100 y otra de menos 100.000, aparentemente yo podría decir, bueno, pues claro, con esta inversión de 100.000 esto es mucho más costoso, pero claro, ¿cuál es la cuestión? Que no siempre los números son lo que parecen, sino que a veces se engañan, ¿no? Entonces, en la primera, con una inversión de 100, resulta que me está dando una rentabilidad del 100% porque me están dando 20, y en cambio en la otra del 20%. Entonces, no siempre todo es blanco y negro, como decía, como aparentemente lo es, sino que hay que estudiarlo, ¿vale? Y por último llegamos al cuarto índice, que es el VAE. El VAE es algo que no se calcula muchas veces, pero que es interesante cuando se están haciendo comparaciones de distintos proyectos en los que, sobre todo, el horizonte temporal es distinto, ¿no? Por ejemplo, extrapolando a lo vuestro, quizás podemos pensar que un componente del sistema de riego en un caso puede durar 5 años y en otro puede durar 10, pero que en el caso de los 5 años cuesta de una manera, cuesta una cantidad, y en el otro cuesta otra, ¿no? Entonces, yo planteo el proyecto con estas piezas, con estos elementos, a 5 años, y en otro proyecto esto mismo, o de forma diferente, a 10 años. Entonces, ¿cómo discernir? Porque claro, ahí no puedo comparar 5, 10. Entonces, por eso se calcula lo que llamamos el valor anual equivalente, que de alguna manera lo que hace es determinar por años cuánto estaría obteniendo, en la que me dura 5 y en la que me dura 10. Entonces, ahí vuelvo a encontrar una equivalencia financiera en términos de cada año. Entonces, ahí ya puedo discernir si es mejor la una o la otra, dependiendo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habría que pensar, porque en determinados momentos uno dice, bueno, comprar esto que es muy caro, pero a lo mejor esto que es muy caro me dura más años y luego a la larga resulta mejor que algo más barato. Sí, ese tipo de cosas. Por tanto, ese valor actual anual equivalente me serviría también para definir qué cosas son buenas o no son buenas para mí. Con una hoja de cálculo simplemente sería meter unas fórmulas y yo podría calcular cualquiera de ellos metiendo ahí esas fórmulas, haciendo una hoja de cálculo en el que yo incluyese absolutamente todo lo que es valorable, ¿no? Entonces eso es lo que luego vamos a ver. Esto sería lo que he comentado ya del tema del riesgo, que cuando el proyecto puede tener un riesgo superior, bueno, pues habría que poner un tipo de interés de rentabilidad que fuese en función de ese riesgo del proyecto, ¿no? Pues hay métodos en los que de alguna manera puedo yo corregir ese riesgo, pues multiplicándole por factores de actualización, poniendo, por ejemplo, ese alfa en los flujos, o otras cuestiones que sería considerar el R, digamos, como la suma de varios factores que podríamos tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer una distinción entre, cuando ya voy a hacer el estudio, lo que tengo que ver es que aquí hay como, dentro de lo que es la rentabilidad económica de un proyecto, hay 3 cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta factores económicos, factores contables, factores financieros y factores fiscales. Y todo meterlo en un solo saco, para que el resultado que a mí me dé sea el resultado donde tenga en cuenta realmente todo lo que está pasando, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista contable, lo que nosotros vamos a manejar son elementos que vienen asociados a los ingresos y a los gastos. Desde el punto de vista financiero vamos a hablar de elementos que vienen asociados a los cobros y a los pagos. Entonces ya no siempre todo va a la vez. O sea, no todos los ingresos son iguales a los cobros ni todos los gastos son iguales a los pagos. Ya hay pequeñas distinciones, ¿no? Y luego ya si metemos la parte fiscal, pues lo que habría que tener en cuenta es que del resultado de los beneficios que cualquier empresa tiene que pagar una parte a la agencia tributaria, ¿no? Entonces tenemos que contribuir, bien si somos personas físicas como personas físicas en el impuesto de la renta, o bien si somos sociedades con el impuesto de sociedades. Pero lo que está claro es que de todo lo que yo obtengo hay una parte que siempre sale. Y no solamente que sale desde el punto de vista de que es un gasto, sino que además sale ese flujo, ¿no? Porque tenemos que pagarle a la agencia tributaria esa cantidad. Por tanto, voy a tener en cuenta factores contables, factores financieros y factores de tipo fiscal. Lógicamente, cuando uno analiza el proyecto, lo que tiene que plantearse muchas veces, que son cosas que a lo mejor uno no lo hace porque está como muy inmerso, metido en la parte técnica, ¿qué sería mejor para mí al plantear este proyecto? Si ser una persona física o ser una persona jurídica. El ser una persona física supone tributar con uno, el ser una persona jurídica supone tributar con otro. Y lo que sabemos es que el impuesto de sociedades más o menos es un impuesto plano, en el sentido de que hay un tipo impositivo, básicamente, no para todas, pero básicamente para casi todas las empresas, y el impuesto de la renta sabemos que es un impuesto escalonado, en el que también depende de los resultados que obtenga, voy a tributar un porcentaje u otro, cada vez más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene? Bueno, pues lo mismo, insisto, no puedo obviar eso, esa pata no la puedo obviar, o sea, no solamente me tengo que meter desde el punto de vista económico a calcular cuánto vale esto que estabais hablando ahora, sino que tengo que ver cómo me influye todo eso desde el punto de vista fiscal para luego ver qué flujos me quedan y que de alguna manera me está influyendo, ¿no? Eso por un lado. Y claro, luego, asociado a todo esto, una parte también importante, tendríamos que ver qué pasa con el IVA, ¿no? El IVA es un impuesto que si yo estoy en una sociedad, estoy en un régimen general, pero si estoy soy persona física, puedo estar en un régimen general o en un régimen especial. Si estoy en el régimen general, me pasaría lo mismo que a cualquier sociedad, que yo soporto el IVA cuando compro las piezas, pero luego repercuto cuando yo vendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese conglomerado yo recupero o le doy a la hacienda pública la diferencia entre una cosa y otra. Pero si estoy en el régimen especial agrario y estoy dado de alta en estimación objetiva, ese IVA va por el régimen especial, con lo cual el importe de lo que yo estoy considerando el coste de la inversión o el coste del gasto tiene que ir con el IVA incluido. Entonces, eso tampoco lo podemos obviar. Por tanto, ese flujo puede cambiar si estoy en un régimen o en el otro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para ver cómo económicamente al final me queda mejor la rentabilidad de una manera o de otra. Y luego también, lo que decía es que desde el punto de vista, la diferencia entre lo contable y lo financiero está básicamente en el apartado de los gastos, ¿no? Entonces, hay un momento en el que yo tengo que ver que hay una componente que desde el punto de vista económico existe, que es la amortización económica, que nunca supone salida de dinero. Entonces, si yo cojo una cuenta de resultados de cualquier empresa, yo voy ahí pincelando y digo, este resultado va a ser salida de dinero, este otro gasto va a ser salida de dinero, este otro también. Pero la amortización económica, que es la depreciación, la pérdida de valor que sufren los bienes por uso, disfrute y obsolescencia, esa no supone una salida de dinero. Entonces, ¿económicamente la tengo que tener en cuenta? Sí, porque cuando yo voy a calcular el resultado contable, la tengo que tener en cuenta. ¿Y fiscalmente la tengo que tener en cuenta? Sí, porque la amortización, salvo que me haya pasado de lo que establecen los baremos de las tablas, es un gasto. Por tanto, no voy a pagar impuestos sobre eso. Pero si yo lo que estoy haciendo es un cálculo de tipo financiero, pues la amortización no la puedo tener en cuenta ahí, en ese cálculo, porque la amortización no supone salida de dinero. Yo no voy a pagar a nadie. Simplemente lo que estoy calculando anualmente es esa pérdida de valor que están sufriendo mis elementos, mis inversiones, por estarlas utilizando, ¿no? Y porque todo tiene una vida, tiene una vida desde el punto de vista técnico y además tiene una vida desde el punto de vista de la obsolescencia, ¿no? Pues ahora mismo a lo mejor tenéis cosas que estáis usando que están bien, que siguen funcionando, pero que ya no son operativas, ¿no? Porque hay otra cosa que ha salido que es más nueva y que además puede producir una diferencia en los costes de los suministros o lo que sea, ¿no? Entonces todo hay que darle una vida, de tal manera que yo tengo que calcular esa amortización. Pero esa amortización, como decía,
cuando yo hago un análisis de tipo financiero, es decir, un análisis en el que yo estoy metiendo flujos de caja, no es salida de dinero. Entonces, como no es salida de dinero, lo que tendríamos que ver es que en el cálculo, esto es un ejemplo muy simple, en el cálculo en el que yo voy a determinar los flujos, la amortización no entraría. Pero sí entraría, por ejemplo, como flujo de salida el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta, porque ahí sí que tengo que pagar a la agencia tributaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo identifico yo los flujos en un proyecto? Bueno, pues aquí tenemos dos opciones, ¿no? Por un lado, yo puedo plantear que ahora mismo tengo un terreno y a partir de este momento yo voy a montar algo. Entonces, lo que hago es calcular esos flujos de la inversión y lo que yo voy a obtener. Pero, un poco en la temática que vosotros estáis, que es conseguir un grado de eficiencia, de eficacia, tal, de cosas que ya tenéis montadas, la idea es un poco comparar, ¿no? Hay que hacer una comparativa entre lo que tengo y lo que voy a poner. Por tanto, no es tanto calcular la rentabilidad de un proyecto como calcular el incremento de la rentabilidad de lo que ya tengo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es como una salvedad y comparar dos cosas. Comparar los flujos que podríamos llamar con proyecto, es decir, teniendo en cuenta los cambios que vais a hacer, y flujos sin proyecto, tal cual lo tenéis. Y en base a eso, hacer esa comparación. Y calcular la rentabilidad, insisto, de la diferencia entre esas dos opciones. Por tanto, los ejemplos que os voy a poner no es la rentabilidad de una explotación con un sistema de riego, bla, 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 bla. No, es la rentabilidad de lo que se ha producido al llevar a cabo ese cambio, ¿vale? Entonces, si es así, lo que tendría que hacer yo es comparar dos situaciones, la una y la otra, con proyecto y sin proyecto. Aquellas cosas que no se modifican, me daría igual compararlas, porque al restar dos cosas que son iguales, matemáticamente me quedo igual, ¿no? Pero si yo lo que estoy comparando es con esto, yo tenía estos costes, con esto otro voy a tener estos costes, pero para llegar a estos costes necesito hacer una inversión. Si yo comparo esas dos cosas, ahí me dará unos flujos diferenciales. Por tanto, lo que yo voy a sacar del flujo diferencial sería el incremento en términos de rentabilidad con respecto a lo que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Identificamos los flujos al inicio y los flujos al final. Bueno, al inicio y a lo largo de los años. Los flujos al inicio sería lo que pongo en el momento cero. Hoy me estoy planteando hacer ese proyecto y entonces lo que tengo que plantear es cuánto me va a costar el proyecto. Que tengo que asumir una cantidad de dinero, pero que lo tengo que pensar que no es un coste, sino una inversión. Porque todo esto que yo voy a cambiar son elementos que a mí me van a durar un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y que tengo que amortizarlos. Entonces, no es un gasto de un año, no son fungibles que se consumen este año y se acabó, sino son elementos que me van a durar un tiempo. Por tanto, la inversión, lo que me va a suponer, perdón, ahí hay un error, la inversión es negativa. Lo que me va a suponer es una salida de flujos de dinero frente a lo que es la posible entrada, siempre en el momento inicial estoy hablando, de los modos de financiación. Entonces aquí podemos presentar como 3 modos de financiación que serían los más habituales para un proyecto de este tipo, ¿no? Que serían, por un lado, hacer todo lo que es la transformación con fondos propios, es decir, el agricultor tiene suficiente liquidez para poder hacer esa aportación, buscar fondos ajenos vía, en este caso, un préstamo, que sería lo más sencillo, o buscar otro tipo de ayudas. Lógicamente, como decía, los préstamos y las ayudas van a suponer entradas de dinero, ahí, aunque luego tengan su correspondiente contrapartida, pero en principio al inicio supone entradas de dinero frente a la inversión, que sería pues lo contrario, unas salidas de dinero. Vale. Y eso serían los flujos al inicio. Los flujos al inicio, y he puesto aquí un ejemplo de un préstamo en el que nosotros podríamos plantear un préstamo. Los préstamos son de muchas, es decir, hay como 2 o 3 grupos de préstamos así, pero luego hay muchas variaciones del préstamo, ¿no? Entonces, lo que yo quería presentar con esta tabla, que da igual los números que aparezcan ahí, es que cuando hacemos un préstamo, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que de la cantidad prestada se devuelve eso más los intereses, lógicamente, ¿no? Entonces, en un momento determinado, nosotros asociaremos lo que llamamos la cuota de amortización como la cantidad de dinero, que es el valor del préstamo, y la cuota de interés como los intereses que han supuesto el ir pagando paulatinamente. Entonces, la suma de los dos, lógicamente, no me da la cantidad prestada. La suma de los dos me da o bien la anualidad o la semestralidad, o, es decir, yo me comprometo a la entidad bancaria
a pagarle una cantidad de dinero en concepto de cuota de amortización para ir devolviendo lo que me prestaron, más una cuota de intereses, y lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer una vez al año, 2 veces al año, con una semestralidad, lo puedo hacer todos los meses, lo puedo hacer cada 2, lo puedo hacer de diferentes maneras. Y entonces eso que tengo yo que definir muy bien, lo tengo que definir en base a una serie de criterios. Lógicamente, inversión y financiación tiene que ir juntas. Entonces, un poco pensando, ¿cuántas cosechas soy yo capaz de sacar al año? Una, pues a lo mejor la cuota de amortización del préstamo debería de ser solamente una vez al año, para que cuando genere los flujos de la venta tenga yo capacidad para pagar las cuotas de amortización del préstamo. ¿Cuántas ventas tengo al cabo del año? Pues tengo 2 cosechas o 2 momentos en los que puedo vender. Pues voy a hacer que los pagos sean 2 veces al año. Siempre esa correlación, de tal manera que los cobros y los pagos pues vayan un poco unidos, ¿no? Puedo plantear un préstamo a X años, a menos años, dependiendo de eso, lógicamente, tendré que pagar más rápido o menos rápido. Puedo plantearlo con años de carencia, que sería como los primeros años no pagar nada, como que se va acumulando, y luego empezar a pagar a partir de un momento. Es decir, el préstamo siempre lo tengo que ajustar a lo que mejor me convenga en base a la inversión. Porque, ¿qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor la inversión que vayáis a realizar no es necesario hacerla toda de un golpe, se puede hacer en varios años. Pues entonces a lo mejor lo que tengo que plantear es pedir prestado una cantidad, luego pedir otra y luego otra, por ejemplo, ¿no? O teniendo en cuenta que hasta el cabo de 2 años no puedo empezar yo a generar flujos positivos, pues intentar negociar con el banco unos años de carencia. Es decir, estos primeros años no pago nada, que se me acumula, lógicamente, pero por lo menos yo consigo de eso que cuando llega el momento de empezar a generar, tenga, lo que decía, esa liquidez para poder efectuar el reembolso del préstamo. Bueno, esos préstamos, como decía, son muy diferentes, pero siempre teniendo en cuenta que tienen que adaptarse al tipo de inversión. Bueno, como ya he dicho, los ingresos, por ejemplo, que nosotros vamos a definir serían, en este caso, he hecho una comparativa a partir de datos aportados por José Manuel, de un ejemplo concreto. Por eso digo que no esto es blanco y negro, es un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, el planteamiento que se hacía era que aquellas cosas que cambian de un proyecto a otro, bueno, pues esas las vamos a tener en cuenta, como decía anteriormente, y las otras que no cambian no las tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, el planteamiento que se había efectuado era que parte de lo que se generaba no se utilizaba dentro de la explotación y se podía vender a la red. Con lo cual, ahí puedo tener un ingreso adicional que no tenía en un proyecto anteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para que ese ingreso se convierta en un cobro, tiene que haber realmente entrada de dinero, ¿no? Entonces ahí ya identifico uno y el otro. Y luego, dentro de los gastos, pues los gastos que de alguna manera se podían modificar eran gastos de mantenimiento, gastos de electricidad, amortizaciones asociadas a la inversión, intereses de financiación, si es que decido financiarlo con fondos ajenos, y luego la parte de los impuestos. Frente a los pagos, que como veis, la única diferencia sería la amortización, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, con eso está hecho el planteamiento del ejemplo concreto que he realizado. Ese ejemplo supone una inversión al inicio y unos resultados. Entonces, el planteamiento lo he hecho con 3 supuestos, ¿no? Una inversión al inicio de 177.000 euros que da estos resultados, siempre y cuando no haya financiación ajena, sino que es financiación propia. Ojo, vuelvo a repetir, este 20,16 no es lo que me genera el proyecto, sino es los flujos diferenciales, la rentabilidad en la que yo estoy incrementando el cálculo de una manera y de la otra, ¿no? Se está incrementando en un 20-16%, y con eso conseguiría más o menos recuperar en torno a los 5 años la inversión que inicialmente planteé. Otro ejemplo en el que ahí se ha realizado una inversión igual, la inversión es la misma, con una financiación a partir de un préstamo, que es el anterior, pagando cuotas semestrales y constantes a un tipo de interés del 2% durante los próximos 20 años. Entonces ahí vemos que sale mejor, me está dando un TIR superior y el plazo de recuperación ha bajado. Lógicamente todo va en esa línea, ¿no? Y luego otro ejemplo en el que hemos introducido una ayuda. Y esa ayuda de un 20%, por ejemplo, pues ya incrementa mucho más. Lógicamente, cuanto más sean las ayudas, pues mejor serán los resultados, ¿no?
De tal manera que las ayudas, independientemente de la vía de ayudas que vosotros vais a plantear o que podáis conseguir en base al tipo de explotación, lo que podemos hacer es, digamos, considerarlas como de dos tipos, ¿no? Cuando uno considera una ayuda, una subvención, hay dos formas de considerarla. Por un lado, una subvención que simplemente me vaya a cubrir gastos corrientes del año y por tanto es un ingreso de ese año, entraría en la cuenta de resultados como tal. Y luego las otras, que serían quizás las más importantes, son las posibles ayudas que os den para las inversiones, porque además el montante es mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando yo recibo una ayuda de ese tipo, lo que tengo que tener en cuenta es que la ayuda es para sufragar la adquisición de una inversión que va a tener una vida de X años. Por tanto, lo que no puedo hacer es decir que esa ayuda va a ir a mi cuenta de resultados del año en el que me la den. Primero, porque tendría que pagar muchísimos impuestos y no sería lógico, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una subvención para invertir, desde el punto de vista fiscal, primero contable y después fiscal, que también eso es muy importante, lo que tenemos que ver es que esa ayuda se reparte en el tiempo. No el flujo de caja, no la entrada del dinero, porque la entrada del dinero me la pueden dar al inicio o dentro de 3 años o cuando sea, pero sí desde el punto de vista económico y fiscal. La ayuda se reparte en el tiempo, con lo cual del montante total de la subvención yo tendría que dividirla entre el número de años de vida que he planteado del elemento, de los elementos en los que he invertido y meterlo en mi cuenta de resultados. Y eso me afectaría, lógicamente, a lo que es el importe que corresponde a lo que yo tenga que pagar en concepto de impuestos, ¿vale? Entonces, por un lado, la subvención está ahí, mejor que mejor, porque es un fondo añadido y si es un fondo del tipo de los que no tengo que devolver, pues fenomenal, es una entrada de dinero y además son flujos positivos, pero ojo, desde el punto de vista fiscal hay que repartirlo en el tiempo, entonces hay que tenerlo en cuenta absolutamente todo. Y luego, por otro lado, las otras subvenciones que digo que son de tipo corriente, pues esas ya no habría que hacerlas nada, se meterían como un ingreso del año y en función de eso pues irían a la cuenta de resultados como cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, este sería un poco el planteamiento. Y luego también otra opción, que a veces también se da en el tipo de ayudas que plantea la Administración, y es sufragar, en determinados casos, algunas cuotas del préstamo, o sufragar la totalidad bonificando los intereses, bien un porcentaje, bien todo. Entonces, depende un poco de cómo sea esa ayuda, pues lo meteríamos como un ingreso de un año o lo meteríamos como un ingreso a repartir, ¿vale? Pero siempre teniéndolo en cuenta. O sea, no puedo decir, vale, me dan una cantidad de dinero, vale, ahí lo dejo. No, hay que meterlo año a año y ver cómo influye contablemente primero y después fiscalmente, porque fiscalmente, igual que yo declaro mis ingresos de venta de lo que sea, tengo que declarar la parte proporcional de la ayuda, independientemente de las de PAC, por ejemplo, todas estas que son anuales, ¿no? Entonces hay que meterlas para que eso intervenga dentro de la cuenta de resultados. Y eso sería un poco el planteamiento. Entonces ahora os voy a enseñar un momentito la hoja de cálculo de lo que... A ver. Bueno, pues sería plantear una hoja de cálculo simplemente determinando primero que hay una inversión, que es un flujo negativo, como decía, en el año 0. Aquí esta hoja está hecha en este caso, con una financiación de una parte del préstamo y los 2.000 y picos que aparecen ahí serían las cuotas de amortización, la cantidad de dinero que devuelvo. Luego, en esta no hay ayuda, los cobros que representarían en este caso el importe que corresponde a lo que no uso que vendo a la red, y luego los pagos. Y los pagos van en negativo, como veis, y lo que se estaban ahí determinando era lo que os he dicho, los costes de mantenimiento, la electricidad, y luego lo que tiene que ver con algún pago, como es el que decíamos, a la propia Administración. Con lo cual yo calcularía unos flujos antes de impuestos, luego vería el efecto impositivo, calcularía los flujos después de impuestos, pero del proyecto. Aquí se ha ido algo, no sé cuál es. Y luego calcularía los flujos de la parte anterior, es decir, cómo estoy antes, de tal manera que puedo calcular unos flujos diferenciales. Esos flujos diferenciales que los voy a obtener de aquí a un tiempo, los actualizo para poder hacer esa comparativa y en el momento en el que esta balanza ya no vaya ni hacia un lado ni hacia otro, calculo la tasa de rentabilidad. Y aquí vemos, por ejemplo, que está puesto ahí en amarillo, en qué punto
pues obtenemos ese cambio de los flujos acumulados de negativo a positivo, que sería el momento en el que tengo el plazo de recuperación, ¿vale? Entonces, con este modelo simplemente sería cambiar cifras, simplemente sería asociarlo a distintas cuestiones, poner un préstamo, puedo poner el préstamo de 58, que he puesto como la mitad, puedo ponerlo de menos, puedo ponerlo de más, esto lógicamente cambiará todo. Por otro lado, puedo meter una ayuda al inicio, puedo meter una ayuda que sea, por ejemplo, la bonificación de los intereses, metiéndolo por aquí. Puedo decir que el precio de la venta a red ha aumentado o ha disminuido, entonces calculamos esto. Puedo ver que la electricidad ha subido o ha bajado y puedo calcular esto. Es decir, al final, con esa hoja podríamos llevar ese modelito a cualquier tipo de explotación con sus propias características. Y lógicamente lo que dé, pues no tiene nada que ver en un caso y en el otro, ¿no? Entonces, pero bueno, eso nos serviría como modelo para poder obtener, primero, el plazo de recuperación, segundo, el valor actual neto, la tasa de retorno y el BAE, que es equivalente de lo que obtendría año a año si todos los años fuesen constantes, ¿vale? Y eso sería un poco el planteamiento, que es un planteamiento, como veis, muy general, porque lo que habéis estado viendo son como determinadas cosas muy concretas que vosotros podríais incluir dentro de lo que yo he llamado esos 117.000 euros, ¿no? Entonces, eso y el cómo hacerlo variaría muchísimo la inversión y en base a eso los resultados que podéis obtener pues serán también muy diferentes, ¿vale? Entonces, por mi parte, nada más. Si tenéis dudas... Sí. ¿Alguna cuestión? No sé si son muchos números o muchos conceptos, teniendo en cuenta que vosotros sois de la parte agronómica, lógicamente, y... Sí, por supuesto. Esto te lo paso. Está unida a otra tuya, o sea que mitad del trabajo es tuyo. Sí, tenéis el modelo y simplemente sería pues ver un poco qué es lo que vosotros tenéis que meter en cada caso, que es que puede ser tan dispar, pero bueno, os serviría para por lo menos poder definir si queréis o no queréis o os da pie para seleccionar ciertas inversiones, ¿no? Y además, yo quiero decir que al final los 117 podéis decir, pues cambio esto o no lo cambio, subo, bajo. Sí, ¿qué respondías a fecha de hoy? Han pasado la historia. Pues es que eso ahora mismo es un poco complicado, efectivamente, ¿no? Es muy complicado. Yo no pondría más de un 2% por ahí. Un 2%. Sí. Parece que ahora... Lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos a hacer. Y además lo que quiero es en la hoja de cálculo también dejar ciertas cosas para que no las podáis mover. Para que metáis el dato y no se mueva. De hecho, fijaos que ahora mismo a mí se me ha movido algo. O sea que ahí se me ha movido algo y por eso el resultado cuando lo he pasado de un ordenador a otro. Sí, supongo que lo que harán será todos los días para daros todas las ponencias a la vez. No sé si la van a colgar en la DINEA, si Byron... Ahora mismo no sé deciros. Pero vamos, estará todo ahí colgado sin problema. ¿Vale? Si necesitáis alguna cosa, pues ya sabéis dónde encontrarnos.